Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos que Dios sea el que nos edifique con su palabra. Eterno Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Aquí está tu pueblo, deseoso, con hambre de oír tu palabra. Señor, yo te ruego que hoy la palabra tuya nos edifique y nos ubique en esta misión que se nos ha encomendado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense. Felicitar a los hermanos de misión, hermano Ricardo y todo su equipo, por lo bonito que han hecho esta semana, toda la disposición del trabajo. El Señor los ha ayudado y la verdad ha quedado muy, muy bonito. Y a la iglesia también por la asistencia de esta semana misionera. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a revisar este capítulo, o al menos este pasaje que tenemos aquí, y vamos a mirar 5 cosas que nos puede señalar este pasaje bíblico. Estos versículos que tenemos aquí ya es la conclusión del libro prácticamente. Ha empezado Mateo un libro, a escribirlo para una iglesia gentil, no una iglesia judía, sino una iglesia gentil, y mostrar por qué el evangelio no se ha quedado, el anuncio del Mesías, de Jesús el Cristo, no se ha quedado encerrado en los muros de Jerusalén o en las fronteras de Israel, sino que ha trascendido a todo el mundo. Y casi que Mateo ha escrito 28 capítulos para enfatizar esto último que está aquí. Id. Así que la orden de ir le impulsa a escribir todo un libro para explicarle a la iglesia del momento la importancia de entender que no era solo en Jerusalén. De hecho, a la iglesia que le escribe Mateo es una iglesia que está en Antioquía. Allá es donde son los primeros lectores del libro, es decir, personas que ya están por fuera del territorio de Israel. Gloria al Señor. Y empecemos diciendo que la misión empieza en Galilea. Y vamos a mirar el versículo 16. Pero los 11, eran 12, pero hubo uno que se torció. ¿Se acuerdan cómo llamaba? Judas. Amén. Judas Iscariote, con apellido y todo. ¿Listo? Él se torció, así que quedaron 11. Hay personas que se nos van a quedar, pero hay otros más arrojados que van a continuar. Jesús mismo no se detiene, sino que sigue avanzando. Hay personas que se han levantado entre nosotros y han dicho: si yo me voy, esto ya no funciona. Mentiras. Esto no depende de hombres. Esto depende del Señor Jesucristo. Amén. Y encontramos acá 11, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, ¿qué? Les había ordenado. Entonces la misión empieza, ¿dónde? En Galilea.
otra vez. Ese es el punto 1. La misión empieza en Galilea. Lo atestigua Mateo, lo dice también Marcos, y Lucas también enfatiza sobre el asunto que, ojo, que ir a Galilea, porque Jesús muere, los discípulos están llenos de terror por la muerte de Jesús en Jerusalén, que es Judea, pero el Señor no les ha dicho que empiecen en Judea, sino que empiecen en Galilea. Y cuando usted lee Mateo al inicio, le da un apellido a Galilea. ¿Cómo la llama? ¿Galilea qué? Galilea de los gentiles. Ojo, por eso hay que ubicarse que Mateo es un libro para una iglesia que no pertenece a los judíos, que es totalmente aparte de ellos. Así que esta es Galilea de los gentiles. Recordemos que Jesús ha sido rechazado por Judas. Y Judas de alguna manera nos recuerda a Judá. ¿Sí? Entonces esto también tiene una simbología allí, porque en Judas se puede encontrar no solo a Judas, sino a todo el judaísmo rechazando a Jesús. Y Juan lo ha escrito en el prólogo de su libro. Él ha dicho: a lo suyo vino y los suyos, que eran los judíos, no lo recibieron, mas a todos. Entonces prácticamente en el inicio de su misión Jesús va a decir: no vamos a arrancar donde nos rechazaron y donde nos mataron y donde pasó todo esto. Vamos a ir a la gente que quiere oír. Mire esta mañana cómo esto está aquí, de gente que quiere oír. Amén. Gente que quiere escuchar a Jesús. Gloria al Señor. Jesús era un cólico para los judíos. Eso era un cólico. Por eso lo matan. Cuando usted tiene un cólico, usted le manda rápido una pasta para matarlo. Eso hicieron con Jesús. Se les convirtió en un cólico y no lo querían y lo querían sacar. Pero realmente los gentiles reciben a Jesús, sí, con buena cara. Gloria al Señor. Eso es algo maravilloso y precioso. Pero la misión empieza en Galilea también, porque en Galilea es el pueblo asentado en sombras de muerte. Luz le resplandeció. A los que nunca se les había hablado del Dios vivo y verdadero, los que vivían tras los ídolos, los que vivían en sus religiones buscando en ellas una manera de escapar a su condenación, a su estado lamentable, porque también se generan entre todas las naciones del mundo religiones, orientaciones hacia sus dioses, pero estaban equivocados. Hasta allá donde hay mucha oscuridad es donde el evangelio va a llegar. Entonces Jesús dice: nos vemos, y les ordenó, dice este texto, les ordenó que fueran a empezar la misión en Galilea. ¿Dónde ha empezado Jesús la misión? En Galilea. Él también la empezó en Galilea. Fue a Jerusalén a ver pues, y en Jerusalén lo matan. Entonces él dice: volvámonos, Padre. Se levanta, lo matan, se queda 3 días ahí reposando, luego se levanta y dice: volvámonos para Galilea, que esta gente aquí está brava. Y se fue a Galilea y nace esta iglesia, que se ha extendido por todo el mundo. Por eso está bonito el lema de esta semana: permaneciendo en la misión. Dígalo conmigo: permaneciendo en la misión. Amén. Lo segundo que podemos revisar está en el versículo 17. Y dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Territorialmente, podemos decir que la misión empieza en Galilea. Si usted dice: ¿dónde fue el epicentro? ¿Dónde arrancó esto? En Galilea. Amén. El evangelio del resucitado, ¿dónde se anunció por primera vez?
a las gentes, no a los discípulos, sino a las gentes, en Galilea. Ahí arrancó. Entonces quiere decir que los primeros bautizados en el nombre de Jesús fueron ¿dónde? En Galilea. Amén. Pero ahora viene otra misión, otro empezar, otro comienzo. Y es que la misión empieza ya no desde lo territorial, sino desde la decisión de quienes la van a llevar en la adoración. Nótelo usted. Y cuando le vieron, le adoraron. Léalo conmigo, por favor. Y cuando le vieron, le adoraron. Y hay un pero. Ya de una vez se va dejando claro que nos vamos a encontrar dentro de unos misioneros que adoran y otros que dudan. Pregunta, ¿usted de cuáles es? Porque ahí ya se partió el grupo, mire. Los que adoran, la misión solo la hacen los que adoran. Otra vez, la misión solo trasciende por aquellos que adoran. ¿A quién adoraron? Cuando le vieron. Ya no lo habían visto más. Recuerde que lo vieron en la cruz, lo bajan de la cruz los romanos, lo llevan a una tumba, lo tapan allá, pero luego lo ven. Los otros, ¿por qué dudan? Porque dice, pero usted estaba muerto. ¿Será posible? Pero ya no está muerto. Está vivo. Amén. Vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo ven? ¿Y qué hacen? Parece que todos lo adoran, pero algunos será. Es muy interesante este adorar aquí, sobre todo que se diga en Mateo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está enfrentado, allá iniciando el libro, capítulo 4, a Satanás, Jesús le dice una palabra a Satanás, porque Satanás le pide la adoración. Si le da, le dice, si me adoras, todos los reinos del mundo te los entrego. Él sabía que el Cristo quería eso y dijo, usted quiere esto, ¿cierto? Yo le doy todos los reinos del mundo. Esa fue una manera, una propuesta, por eso es tentación. La tentación siempre es aquello que te la pone fácil. Si usted quiere saber definir la tentación, es aquello que te la pone fácil. Él está en un desierto, ayunando, humillado, preparándose para hacer la conquista del mundo en su misión, cuando aparece Satanás y le dice, usted lo que quiere es los reinos del mundo, ¿cierto? Te los daré si te postras y me adoras. Entonces mire cómo la adoración está conectada al anuncio del Evangelio. Pero lo que llama la atención de este cuadro es lo que Jesús le responde. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Dígalo, hermano. ¿Se les olvidó? Otra vez, ¿cómo es? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Conectemos inicio del libro con el final. Porque el Señor de la boca de Jesús mismo ha dicho que al único que se adora es al Señor Dios.
Pero Mateo tiene cuidado que su pluma escriba al final que los discípulos de Jesús lo adoran a él, a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya hay 4 que lo saben en esta congregación. Eso, ya hay un grano de mostaza aquí. Gloria al Señor. La misión empieza en la adoración. Y es en el reconocimiento que el que está enviando a hacer la misión es Jesús de Nazaret, único Dios verdadero. Es decir, que Jesús no es su nombre. Y que ellos lo adoren y que Él no reaccione ni diga nada. Cuando en Apocalipsis nos encontramos a Juan postrándose ante el ángel y adorándolo, el ángel lo reprendió y le dijo: no lo hagas, no lo hagas, no me adores, adora a Dios, no a mí. Pero imagínense ese ser tal vez tan bonito, tan reluciente, tan poderoso, con tanta gracia, pues cualquiera le dan ganas de tirarse y hacerle la venia. Y él le dijo: no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Consiervo es, estamos en el mismo nivel. Yo cumplo una misión como la cumples tú. Más bien, adora a Dios. Pero este texto es muy revelador. ¿Lo notan? Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y como algunos dudaban, vamos a la tercera parte. La tercera parte está en Mateo 28, 18. Porque la misión empieza en el Dios de la palabra. Mire un tercer empezar. Empieza en Galilea, empieza en la adoración, pero empieza en el Dios de la palabra. En Galilea empieza de manera geográfica. Cuando están en Galilea y ellos adoran, empieza en el corazón de ellos. Nadie puede hablar de Jesús si no está convencido de lo que Jesús es para él. Y cuando alguien se convence y reconoce quién es Jesús, se tira de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío, como lo dijo Tomás. Amén. O como Pedro, el día que el Señor le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. El Señor: pero toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido pescar. De todas maneras, como tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Y dice que Pedro fue a mar adentro, tiró la red y la red se llena, en ese solo tiro, se llena de peces, tanto que tienen que silbarle a los de las otras y decirle: vengan a ayudarnos. Y cuando Pedro vio eso, se dio cuenta que el que estaba ahí no era un experto en pesca, sino el Dios eterno, amén, que estaba con él. Dice que se postró y le dijo esta palabra: apártate de mí, no te contamines conmigo, yo soy un hombre pecador. Solo cuando podemos sentirnos, cuando nos encontramos con Dios y reconocemos lo pequeños, lo débiles. Hay gente que tiene excusas: no, yo no puedo, es que a mí no me sale, es que yo no estoy preparado. Parece que no se ha encontrado con Jesús. Porque el que se encuentra con Jesús, esas debilidades las deja en las manos de Él. Amén. Cuando Pedro le dijo esto, el Señor como yo creo que le puso el brazo. El texto no dice, pero creo que le puso el brazo y le dijo: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahí empieza en esa adoración. Pero esto trasciende, porque quien adora debe ser iniciado por el Dios de la palabra. Jesús se acercó. Me encanta la narración. Cómo uno debe imaginarse la narración, ¿no? Para eso es la narración, para no imaginarse. Jesús se acercó. Dio unos pasos más hacia ellos. Me están adorando,
me acerco. Amén. ¿Quiere que Jesús se acerque? Adórelo. Amén. Jesús se acercó. Pero aquí yo creo que el Espíritu Santo, a mí me da la impresión de que Mateo fue consciente de lo que estaba haciendo. Pero también pudo pasar que no, porque Pedro dice que los hombres de Dios hablaron de cosas que no entendieron. Pero si Mateo no entendió, yo creo haber entendido algo aquí y quiero que ustedes también lo entiendan. Pero a mi entender, Mateo sí lo entendió y por eso lo escribió. Él es muy consciente de lo que está escribiendo aquí al final. Y es esto: Jesús se acercó y les habló diciendo. Esa frase, y les habló diciendo, tiene una total conexión con la primera vez que Dios habló. ¿Ustedes saben cuál fue la primera vez que Dios habló? Bueno, hay que leer la Biblia. Eso está en Génesis 1:3. Ahí es cuando Dios habla por primera vez. Entonces Dios dijo. Y ahí arranca algo muy de toda la creación, de lo que tenemos hoy, de lo creado por la palabra. Pero aquí, por eso es un nuevo empezar, un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Jesús se acercó. No lo hace de lejos, lo hace de cerca. El Dios de la presencia. ¿Me están oyendo, hermanos? El Dios de la presencia. El Dios que camina entre sus discípulos. Ese acercar ya es una propuesta de acompañamiento para ellos. Eso es lo que está pasando aquí. Y les habló diciendo, toda. No dice tengo alguna autoridad, no. Toda potestad, eusocia, que es la palabra. Toda autoridad, toda potestad me es dada. Recuerda que está hablando el resucitado. Me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por eso digo que tiene mucha conexión con Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Adán, que de alguna manera había vendido la autoridad y había quedado, como dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, al diablo, y rescatar a los que toda la vida habían estado sujetos a servidumbre, a esclavitud. Así que aquí encontramos que Jesús asume también la muerte, pero es en la muerte que destruye el imperio de Satanás. Le deja una tronera a esa tumba. Amén. Jesús la pasó de lado a lado. Lo metieron por aquí y le salió por el otro lado. O sea que eso quedó un hueco ahí, que no quedó, fue un túnel ya de lado a lado. A ver, eso no hay manera de encerrar a nadie ahí. Viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán su voz y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Hermano, no hay por qué estar esclavizados a la muerte, porque Cristo ha vencido la muerte. Amén. Y no es que la haya vencido, no la ha vencido porque no, pues la venció porque la chistó, porque la reprendió. No, la experimenta en su propio ser. Amén. Y por eso dice, toda potestad me es dada.
Podría decirse aquí, me es reconocida. Más que como si se le entregara, no, me es reconocida. Por eso en otro lado ha dicho el Espíritu, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que Jesús en su muerte ha reconciliado lo que en el cielo estaba sin reconciliar. Y Jesús ha reconciliado lo que en la tierra estaba sin reconciliar. Recuerden que la muerte de Jesús no solo reconcilia cosas en la tierra, sino también que lo hace en el cielo. Eso lo va a explicar luego Pablo. Muy bien. Lo cuarto es que la misión propone entonces un nuevo Génesis. Y lo vamos a ver en el verso 19. La misión, con eso de la toda potestad. Toda potestad indica todo poder. Jesús es el Dios todopoderoso. ¿Por qué se anuncia? ¿Por qué se da ese título? ¿Por qué se deja claro eso? Porque es que solo con el poder es que se puede sostener todo. De resto no se puede sostener. Es con el poder que se puede probar que los misioneros no van en vano. Es con eso, con ese poder, que cada uno de nosotros podemos abrir la boca con tranquilidad, porque no depende de nosotros, no está sustentado en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que el Señor puede hacer. Por eso los misioneros no se anuncian ellos, sino que anuncian al Dios de la vida. Amén. Al Dios todopoderoso. Amén. El misionero puede anunciar con toda tranquilidad que Dios puede hacer un cambio en la vida de la persona. Porque nos vamos a encontrar con el desesperanzado, con el ciego, con el desnudo, con el pobre, con el que ha intentado caminar pero camina coco. A ese se le anuncia que éste tiene poder para obrar en su vida y transformársela totalmente. Ahora, no es solo un anuncio que escuchamos y lo repetimos. Es un anuncio que lo hemos oído y lo hemos también experimentado. Porque los que estamos aquí, no creo que estemos simplemente porque algo oímos. No, lo hemos oído, pero también lo hemos vivido. ¿O usted no tiene un testimonio de Dios en su vida? Claro que sí. Así que por eso la misión propone un nuevo Génesis, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas cosas, yo creo que necesitan muchas páginas para uno escribir sobre este versículo, sobre todo porque se nos vuelve complejo en la manera como está el versículo, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos recordar que Dios en su esencia no es un padre, ni Dios en su esencia es un hijo. ¿Sí? No lo es. Más podemos decir que Dios sí es espíritu. Pero aquí
se le da también una connotación a la palabra espíritu, que es Espíritu Santo. Al decir Espíritu Santo, está diciendo que esa parte de todo. Por eso es que Pedro le dice, apártate de mí, porque soy pecador. No te juntes conmigo, eres diferente, eres de otra calidad. Cuando se habla de lo santo en Dios, se habla de lo que está totalmente separado de lo demás, ¿sí? Dios sustenta todo, pero Dios es diferente a todo lo que sustenta. Y eso da una garantía tremenda, porque si uno se está ahogando en el río, logra llegar a la orilla y se quiere salir de allí, no se puede prender de cualquier rama. Tiene que prenderse de algo que realmente lo sujete, lo ayude a sujetar bien y a salir de allí. Entonces, tenemos que tener claro que Dios realmente es espíritu. Amén. Y Padre e Hijo son un simbolismo con el que nosotros podemos referirnos a Dios. Padre, Dios es Padre porque ha dado o ha traído a la existencia todo cuanto existe. Por eso es Padre. Pero Él no es que sea un Padre, como se ha querido, no es que en el cielo está el Padre y está el Hijo, no. Dios y el ser que es absoluto no puede ser simplemente una persona. No, es un Dios personal, pero no es simplemente que pueda ser una persona, como un yo que está ahí. No, es el ser absoluto y total y no puede estar compuesto de nada. Es. Pero ese ser que es, ¿sí? Lo primero dice, voy a crear. Y cuando crea, los seres humanos, para entenderlo, decimos que Él es un Padre, porque ha dado a luz la creación. Por eso es Padre. Pero no porque haya un Padre y al lado un Hijo. No, eso es lo primero. Lo otro pasa con lo mismo del Hijo. Ese mismo Dios, absoluto y eterno, actúa en la historia de la humanidad como Hijo. Y es Hijo, aunque esto tiene una connotación muy mesiánica, pero si lo habláramos desde esta parte de lo biológico, histórico, tendríamos que mirar el Hijo como este Dios que se hace humano. Pero recuerde que es espíritu. ¿Y cómo se puede hacer humano? Bueno, eso lo hace Él. Y al hacerlo, el Creador se hace criatura. ¿Sí? Entonces termina siendo hijo. Pero también es un simbolismo para entender que el Dios eterno se humanó. Eso es. Sin embargo, lo que yo quiero es que entendamos aquí el asunto del nombre. Porque dice, id, que ya es la orden a los misioneros, allá ellos, hoy nosotros aquí, id y haced discípulos. Ahí por eso se propone, la misión propone un nuevo comienzo, porque hay que hacer discípulos, hay que empezar por hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Y dice bautizándolos, y ese bautizar tiene que ver con iniciar de nuevo, con nacer de nuevo, con tener
un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante esto en el último punto. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Siempre lo hemos dicho y hay que repetirlo para las personas nuevas, que aquí no se está hablando de tres. ¿Sí? Y si se habla de tres, no es en cantidad, sino en cualidad. Son tres cualidades, no tres cantidades. No son tres montoncitos. No son tres seres, sino tres cualidades del mismo ser. ¿Sí? Como esta bandera. ¿Sí? Que le puedo sacar tres cualidades sin ningún problema, ¿cierto? ¿O no? Liviana, alta, puedo decir roja, verde, pero no estoy hablando de tres banderas, de una, que tiene tres. Ahora, estas se resaltan mucho porque intervienen demasiado en la historia de la salvación, las tres que hay aquí, pero Dios es médico, Dios es abogado, Dios es... Pues hay más de 100 nombres atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento, que cada uno de ellos resalta cualidades de Él. Pues, pero estas tres están muy orientadas al asunto de la misión, de la creación, de la redención. Dios crea todo, Dios redime todo y Dios santifica todo para su gloria, que es en ese proceso histórico que se da. Aparece Dios primero como Padre creando todo, luego se humana redimiendo todo y va al cielo, pero desciende como Espíritu Santo para santificar su iglesia y todo esto. Pero hay un dato que no puede escapar aquí, y es que Mateo diga en el nombre. Primero no ha dicho en los nombres, pero lo interesante no es que no haya dicho en los nombres. Claro, porque no lo puede decir, porque no hay nombres, hay solo un nombre. Pero es que tenemos que volver entonces al inicio. ¿Cómo dice Mateo 1:18? Dentro del mismo libro, uno no puede tratar de explicar las cosas de un libro con otro libro. Eso luego uno puede reforzarlo, pero hay que explicarlo dentro del mismo libro. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Siga. Ayúdenos allá, por favor, hermano. Jesús, José, así. Entonces, sí, se demoran y uno ya aquí ya se confunde. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, decimos nosotros, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es, no del Padre, sino del Espíritu, que es el primero también que aparece en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, amén. Entonces del Espíritu Santo es porque Dios sí es Espíritu. Entonces está refiriendo a la potencia de Dios. Mateo 1:21, siga. Y dará a luz un hijo, hablando de María, pero contándole el ángel a José, y le dice:
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. Entonces váyase, este versículo es el que usted debe conectar con Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre. Y el nombre se ha dado al inicio. ¿Aló? Dígale al de enseguida, ¿entendió? Ya está acabando esto, hermano. Y no entendió, ya. Le toca pagar en la otra dominical para entender. Devuélvase. Eso es esto. Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en él, pero el nombre se ha revelado en el 1:21, que es lo que a veces el evangelista no conecta. Se le escapa eso, porque no tiene en cuenta el libro, sino que se va a explicar desde otras partes de la Biblia. Es que Isaías, es que... No, tiene que quedarse con Mateo, que es el que está haciendo la explicación. Y Mateo, mire lo que ha dicho. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Porque él, ¿qué es lo que va a hacer este? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y para qué es el bautismo? Y para la salvación. Incluye esas dos cosas. Entonces se bautiza en el nombre. ¿Qué significa el nombre Jesús en griego? Jehová salva. Pero cuidado, porque el versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Ahora Mateo sí se va. Tú no debes seguir a Mateo en la cita que él da. Dice, por medio del profeta, cuando dijo, y cita Isaías 23. Aló. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido ¿qué es? Dios con nosotros. ¿Por qué el profeta dijo que el nombre era Emmanuel? Y luego aquí le ponen el nombre Jesús. Porque el profeta solo estaba anunciando. Emmanuel realmente no es un nombre, hoy ya aparece como un nombre, pero Emmanuel, más que un nombre, estaba anunciando era que Dios iba a estar con nosotros. Pero Mateo lo recuerda y dice que este al que se le está llamando Jesús, que significa Dios salva, ya lo había anunciado en parábolas el profeta Isaías, diciendo que un día vendría alguien que sería Dios mismo, que estaría con nosotros. ¿Quién está entonces ahí a punto de nacer? Dios, que va a estar con nosotros. ¿Con quién? ¿Con quién? No contigo, no conmigo, no con él, no con ellos, sino con... Es un Dios comunitario, no individualizado. Ya está de una vez arrancando con el nombre a rechazar el sistema religioso judío. No a los judíos como personas, sino el sistema religioso judío. Lo rechaza totalmente porque es exclusivista y no es un Dios con ellos, sino con nosotros. Por eso, si es nosotros, no pueden ser solo los judíos, tienen que ser todas las naciones del mundo. Así que vamos a Mateo 28, 19. Mire este muchacho como es de rápido, vea. Si notan, eso es flecha veloz, mire. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Este pasaje es parabólico.
porque cualquiera tiene que entender que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y que ya Mateo ha dicho cómo se le llama aquí en la tierra. A él se le llama Jesús. ¿Quién le da un aplauso a este Jesús? Amén. Una prueba de que Jesús es el nombre para hacer la misión y para hacer el bautismo son los demonios. Nadie puede atreverse a reprender un demonio ordenándole: te ordeno que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te vayas. Se le lanza y lo empelota, perdone la expresión. Ya pasó. Le pasó a unos. Ya le pasó a alguien. En la Biblia narran eso. Los dejó sin ropa. Y eso que alcanzaron a decir Jesús, pero no lo supieron decir. Te reprendemos en el Jesús que predica Pablo. Le digo, ¿qué? El demonio, ¿cómo? ¿Usted cree que el nombre es mágico? No es por el nombre, no es porque se diga Jesús. Y se les lanzaron y quedaron desnudos, avergonzados, lo que el texto quiere decir. Entonces, no se puede reprender un demonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no son nombres. Amén. Solo hay un nombre. Y esta iglesia lo conoce. Esta iglesia lo conoce. Amén. Entonces dice, por eso se propone un nuevo Génesis, que parte del mismo Dios con nosotros, pero ya no es un Génesis orientado tanto al mundo, sino a las personas del mundo, a nosotros, los que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Por eso quien se bautiza inicia en una esfera espiritual y pertenece ahora a la iglesia de Cristo. Amén. Pero no dejemos escapar el último versículo, que es muy interesante, porque si el versículo 19 muestra cómo la misión propone un nuevo Génesis, el versículo 20 muestra cómo la misión anuncia el fin del mundo. Léanlo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo termina el libro de Mateo? Fin del mundo. Otra vez, ¿cómo termina el libro de Mateo? Fin del mundo. Entonces, quien no se bautiza queda perteneciendo a un mundo caído. Quien no permite que el nombre de Jesús sea invocado sobre él, queda perteneciendo a un mundo caído. Allí queda perteneciendo y correrá la misma suerte del mundo. Yo estoy, ¿cómo dice el texto? ¿Aló? Yo estoy con nosotros. ¿Ah? Cambió el pronombre. Ya no es yo estoy con nosotros. Al inicio se ha dicho Dios con nosotros. Porque no importa qué tan pecador sea la persona, qué tan perdido esté, Dios está con él. Pero hay una intimidad especial que se puede vivir con Dios, y es a partir del bautismo. Se hace iglesia de Cristo. Y vosotros ahora, ya no el nosotros, sino el vosotros, es para la iglesia. Es un doble acercamiento. Si Él ya está acercado, solo por el hecho de haberse manifestado, ahora está más cerca al usted y yo haber nacido de nuevo a través de la palabra y simbolizada en el bautismo que hemos hecho en el nombre de Jesús. Termino con esto. ¿Siguen aquí, hermanos? ¿Por qué el bautismo debe ser en el nombre de Jesús? Eso ya tiene unos argumentos, pero voy a dar uno último.
Resulta que cuando nace Jesús, lo llaman Jesús. Cuando María da luz al niño que nace, lo llaman Jesús. Ya Mateo lo ha dicho, ya les expliqué. Listo. Pero nadie dice Jesús Cristo. Nadie. Porque Él todavía no es Cristo. Él solo es Jesús. ¿Siguen? ¿Siguen aquí? No se duerman, hermanos. ¿Ven? Hay gente que paga un semestre completo para escuchar esto en una universidad. Usted lo está recibiendo acá. Póngale cuidado y atención. Jesús no es Cristo en su ministerio terrenal. ¿Dónde se hace Cristo? Pablo no habla de Jesús. Pablo habla de Cristo. Y cuando empieza Romanos, da la explicación porque es el Cristo. Vamos a leerlo. Romanos 1. Los hermanos de las 10 les va a tocar esperarnos un momentico. ¿Están ahí? Romanos 1, 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Siga. Acerca de su Hijo. ¿Quién? Nuestro Señor. No dice Jesús, sino Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Siga. Que fue, ojo, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Dónde? Por la resurrección de entre los muertos. Decir Hijo de Dios es igual a decir Cristo. Pero solo es Cristo. Coloque Marcos 8, 28, 29. Rápido, porque los hermanos afuera ya me están mirando feo. Rápido, hermano, rápido, por favor, rápido. Marcos, eso. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas, porque él preguntó, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Bueno, preguntando a ver si la gente tenía idea. Verso 29, pero no le apuntan, dicen que es un profeta, listo. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Cristo. O sea, ve lo que realmente es él, pero tampoco lo entiende. Y mire por qué no lo entiende. Verso 30. Verso 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él. ¿Qué les tento? No hablen esto todavía porque yo todavía no soy el Cristo. Esperen que me convierta en Cristo. Y ahora sí, todavía no. Avancemos, 31. Y comenzó, dijo, usted ya dijo que yo soy el Cristo, entonces les voy a declarar cómo es que me voy a convertir en Cristo. Ahora sí, si aquí está el candidato, pero todavía no lo soy. Como el que se postula para ser presidente, pero todavía no lo es hasta que no voten por él y ya, la pruebe que sí es. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. ¿Quién? El Hijo del Hombre, Jesús.
muerto. Me tengo que morir para hacer lo que usted acaba de decir. Y resucitar después de 3 días. Y note lo que Pedro, que le dijo que era el Cristo, le respondió, verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó, ¿qué? A reconvenirle. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de... Me imagino a Pedro, uy, pero ¿cómo así, maestro? No salga con esas. Acabamos de descubrirlo y ya se nos va a ir. No, cálmese. Primero haga el trabajo y luego le... ¿Y el Señor qué le dice? Usted no entendió. De hecho, Marcos dice, mire que, escuchan que Marcos no escribió, que Pedro dice, tú eres el Cristo, y ahí no se escucha, ni siquiera le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No. En Marcos solo aparece, tú eres el Cristo, nada más. Luego Mateo, que escribe unos 15 o 20 años después, añade otros asuntos allí. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se dicen unas cosas más. Pero aquí, no. Pedro no entendió, aunque dijo que era. ¿Por qué? Porque él no entendía eso de la resurrección. ¿Cómo así que usted se muere y que a los 3 días? Ni le quiso escuchar. Más bien dijo, no, yo lo voy a tratar de convencer que no lo haga. Entonces resulta que Jesús se convierte a través de la resurrección, ojo, del nuevo nacer, porque cuando Jesús se levanta, hasta Pablo lo dice, si a Cristo conocimos, refiriéndose a Jesús ahí, pero mire que lo llama Cristo todavía, dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque resulta de que el morir y el resucitar hace que Él ya no resucite ni de la misma manera ni al mismo mundo. Él hace y da lugar a un nuevo mundo, que es el que todos los que se bautizan en Él van a continuar. Por eso no está bien bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, sino que hay que confesar que era lo que decían los primeros cristianos: confieso que Jesús es el Cristo. Otra vez, ¿cómo? Confieso que Jesús es el Cristo. Es mi Mesías. Es mi Salvador. Es el que han anunciado las Escrituras. ¿Sí? Lo confieso. Entonces la persona cuando se bautiza lo que debe decir es: me bautizo y confieso que Jesús es el Cristo. Entonces yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Ya no se dice Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el nombre de Jesucristo? Los dos. El nombre, Jehová salva, pero el Cristo, el medio por el cual somos salvos. Ya no se dice Jesús el Cristo, sino Jesús se unió, se abrevió y quedó ahora Jesucristo.